La madre de Ernesto, Abelardo Castillo. Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto, como había vuelto, nunca lo supe. Pero el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala y en todo aquel verano solo volvimos a verlo 1 o 2 veces. Costaba trabajo mirarlo de frente. Era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza, porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora, sucia, nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera puritano, no. A esa edad y en un sitio como aquel nadie es puritano. Pero justamente por eso, porque no lo éramos, porque no teníamos nada de puros o piadosos y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo el mundo, es que la idea tenía algo que turbaba, cierta cosa inconfesable, cruel, atractiva, sobre todo atractiva. Fue hace mucho. Todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que habían construido a la salida de la ciudad sobre la ruta. El Alabama era una especie de restaurante inofensivo de día, al menos, pero que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser rudimentario cuando al turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer trajo. No, sí, una mujer. ¿Y de dónde la trajo? Julio asumió esa actitud misteriosa que también conocíamos, porque él tenía un particular virtuosismo de gestos, palabras, inflexiones que lo hacían raramente notorio y envidiable, como un módico Brummel de provincias. Y luego en voz baja preguntó: ¿por dónde anda Ernesto? En el campo, dije yo. En los veranos Ernesto iba a pasar unas semanas a El Tala, y esto venía sucediendo desde que el padre, a causa de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso regresar al pueblo. Yo dije en el campo, y después pregunté: ¿qué tiene que ver Ernesto? Julio sacó un cigarrillo. Sonreía. ¿Saben quién es la mujer que trajo el turco? Aníbal y yo nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto. Nadie habló. Se había ido hacía 4 años con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos. Descocada, dijo esa vez mi abuela. Era una mujer linda, morena y amplia. Yo me acordaba. Y no debía de ser muy mayor, quién sabe si tendría 40 años. Atorranta, ¿no? Hubo un silencio, y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O a lo mejor ya la teníamos. Si no fuera la madre. No dijo más que eso. Quién sabe, tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano solo lo vimos 1 o 2 veces. Más tarde, según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos. Y las pocas veces que lo vimos, costaba trabajo mirarlo de frente. ¿Culpables de qué, che? Al fin de cuentas es una mujer de la vida y hace 3 meses que está en el Alabama. Y si esperamos que el turco traiga otra, nos vamos a morir de viejos. Después él, Julio, agregaba que solo era necesario conseguir un auto, ir, pagar y después me cuentan. Y que si no nos animábamos a acompañarlo, se buscaba alguno que no fuera tan braguetón. Y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso. Pero es la madre. La madre. ¿A qué llamas madre vos? Una chancha también pare chanchitos. Y se los come. Claro que se los come. ¿Y entonces? ¿Y eso qué tiene que ver? Ernesto se crió con nosotros. Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos. Después me quedé pensando, y alguien en voz alta formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo. ¿Se acuerdan cómo era?
Claro que nos acordábamos. Hacía 3 meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia. No tenía nada de maternal. Y además ya fue medio pueblo. Los únicos somos nosotros. Nosotros, los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación. Y también era una provocación que ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo, quién sabe, que de haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado seriamente en ir. ¿Quién sabe? Daba un poco de miedo decirlo, pero en secreto ayudábamos a Julio para que nos convenciera, porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso era, tal vez, que se trataba de la madre de uno de nosotros. «No digas porquerías, ¿querés?», me dijo Aníbal. Una semana más tarde, Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el automóvil. Aníbal y yo lo esperábamos en el bulevar. «No se lo deben de haber prestado. A lo mejor se echó atrás». Lo dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente. Sin embargo, fue una especie de plegaria. A lo mejor se echó atrás. Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia. «No lo voy a esperar toda la noche. Si dentro de 10 minutos no viene, yo me voy». «¿Cómo será ahora?» «¿Quién? ¿La tipa?» Estuvo a punto de decir la madre, se lo noté en la cara. Dijo la tipa. 10 minutos son largos, y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto, y ella, la mujer morena y amplia, nos preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche. La mujer morena, amplia. «Esto es una asquerosidad, che. Tenés miedo», dije yo. «Miedo no, otra cosa». Me encogí de hombros. «Por lo general todas estas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser. No es lo mismo. A Ernesto lo conocemos». Dije que eso no era lo peor. 10 minutos. Lo peor era que ella nos conocía a nosotros y que nos iba a mirar. Sí, no sé por qué, pero yo estaba convencido de una cosa. Cuando ella nos mirase iba a pasar algo. Aníbal tenía cara de asustado ahora y 10 minutos son largos. Preguntó, «¿Y si nos echa?» Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago. Por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre. «Es Julio», dijimos a dúo. El auto tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente. El buscahuellas, el escape, infundía ánimos. La botella que trajo también infundía ánimos. Se la robé a mi viejo. Le brillaban los ojos. A Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. Tomamos por la calle de los Paraísos en dirección al Paso a Nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos. O quizá ahora me parecía que se los había visto brillar, y se pintaba. Se pintaba mucho, la boca sobre todo. Fumaba, ¿te acordás? Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal. Lo que yo dije fue que sí, que me acordaba, y agregué que por algo se empieza. ¿Cuánto falta? 10 minutos. Y los 10 minutos volvieron a ser largos. Pero ahora eran largos exactamente al revés. No sé. ¿Acaso era porque yo me acordaba, todos nos acordábamos, de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso, y era verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo, y nosotros nos habíamos codeado? Julio apretó el acelerador. «Al fin de cuentas es un castigo». Tu voz, Aníbal, no era convincente. «Una venganza en nombre de Ernesto para que no sea atorranta». «¿Qué castigo ni castigo?» Alguien, creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas y Julio aceleró más. «¿Y si nos hace echar?» «¿Estás mal de la cabeza vos?
En cuanto se haga la estrecha, lo hablo al turco o armo un escándalo que le cierran el boliche por desconsideración con la clientela. A esa hora no había mucha gente en el bar, algún viajante y 2 o 3 camioneros. Del pueblo, nadie. Y vaya a saber por qué, esto último me hizo sentir audaz, impune. Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador. Julio, mientras tanto, hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara, y por la cara desafiante que puso Aníbal me di cuenta de que él también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita: «Llévalos arriba». La rubiecita subiendo los escalones, me acuerdo de sus piernas y de cómo movía las caderas al subir. También me acuerdo de que le dije una indecencia y que la chica me contestó con otra, cosa que, tal vez por el coñac que tomamos en el coche o por la ginebra del mostrador, nos causó mucha gracia. Después estábamos en una sala pulcra, impersonal, casi recogida, en la que había una mesa pequeña, la salita de espera de un dentista. Pensé a ver si nos sacan una muela. Se lo dije a los otros. A ver si nos sacan una muela. Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja. Como en misa, dijo Julio. Y a todos volvió a parecernos notablemente divertido. Sin embargo, nada fue tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca y con una especie de resoplido, agregó: «Mirá si en una de esas sale el cura de adentro». Me dolía el estómago y tenía la garganta seca, de la risa, creo. Pero de pronto nos quedamos serios. El que estaba adentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho, tenía aspecto de cerdito, un cerdito satisfecho. Señalando con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto, se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó: «¿Quién pasa?». Nos miramos. Hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriese, que íbamos a estar solos, separados, separados delante de ella. Me encogí de hombros. «Qué sé yo, cualquiera». Por la puerta a medio abrir se oía el ruido del agua saliendo de una canilla. Lavatorio. Después, un silencio y una luz que nos dio en la cara. La puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella. Nos quedamos mirándola, fascinados. El desabillé entreabierto y la tarde de aquel verano, antes, cuando todavía era la madre de Ernesto y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. Solo que la mujer era rubia ahora, rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional, una sonrisa vagamente infame. «Bueno». Su voz, inesperada, me sobresaltó. Era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La mujer volvió a sonreír y repitió: «Bueno», y era como una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por eso que los tres juntos nos pusimos de pie. Su desabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido. «Voy yo», murmuró Julio, y se adelantó resuelto. Alcanzó a dar 2 pasos, nada más que 2, porque ella entonces nos miró de lleno, y él, de golpe, se detuvo. Se detuvo quién sabe por qué, de miedo, o de vergüenza tal vez, o de asco. Y ahí se terminó todo, porque ella nos miraba, y yo sabía que cuando nos mirase iba a pasar algo. Los tres nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso. Y al vernos así, titubeantes,
Vaya a saber con qué caras. El rostro de ella se fue transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí, porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión. Después no. Después pareció haber entendido oscuramente algo y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado algo a él, a Ernesto. Cerrándose el desabillé, lo dijo.